naturalmente, pues, les dejamos con Javier Navarro, que es el coordinador de ICC del Comité de Jóvenes Árbitros en Nuevo León. Javier, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias, Laura. Primero que nada, agradecer a todos los participantes que se sumaron a esta conferencia el día de hoy. Tenemos muy buen quórum, no solamente de México, tenemos participantes de Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá, Bolivia, Chile, España, Italia y Reino Unido. Entonces tenemos participantes de todas partes del mundo y les agradezco mucho que se hayan conectado. Agradezco también a la ICC la oportunidad de seguir compartiendo estos webinars y sin más doy comienzo a esta sesión, no sin antes agradecer a los panelistas y presentarlos, empezando por el licenciado Hans Hutter Arellano, quien es vicepresidente y director jurídico de FINSA en Monterrey, el ingeniero Jesús González Rodríguez, que es el director de informática de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a la maestra Marta Laura Garza Estrada, quien es coordinadora de la Red Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Comisión Nacional de Tribunal Superior de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y directora del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y el licenciado Omar Guerrero Rodríguez, socio del Grupo de Resolución de Controversias de Hogan Lovells en la Ciudad de México. Bueno, pues esta sesión va a comenzar con la participación del licenciado Hans Hutter. Siéntense con la libertad de hacer preguntas por medio del Q&A que aparece abajo de sus pantallas. Solamente les pediría que pongan dónde se encuentran ubicados y hacia quién se dirige la pregunta que están formulando. Les reitero lo que ya comentó Laura, sus cámaras se encuentran apagadas, no tienen por qué preocuparse, al igual que sus micrófonos. No se pueden escuchar ni ver para que estén tranquilos por esa parte. El licenciado Hans Hutter nos va a hablar un poco y ejemplificar los conflictos que están aconteciendo hoy en día en las empresas. Y esto es para delimitar un poco dónde estamos parados actualmente, no solo en México, sino en el mundo, con la impartición de justicia. Como todos ustedes saben, nos encontramos limitados por el cierre parcial o total de juzgados, ya sean domésticos o en algunos casos inclusive federales. Es el caso que en la Ciudad de México están cerrados, en Guadalajara están cerrados, en Nuevo León parcialmente abiertos por medio del Tribunal Virtual, que es uno de los temas que vamos a tocar. Entonces, el licenciado Hans Hutter nos va a hablar de estos conflictos que están surgiendo en las empresas hoy en día para desarrollar un poquito sobre eso. Y estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Hans, adelante, la cámara de micrófono es tuyo. Gracias, Javier. Buenos días a todos, desde donde nos escuchan. Es un gusto saber que tenemos a tantos países sintonizando este evento y espero que sea ad hoc a sus expectativas. Antes que nada, un agradecimiento a la ICC México, a Baker & McKenzie y sobre todo a todos los organizadores que hicieron posible esto. Es para mí realmente un honor y un privilegio estar compartiendo el panel con gente tan profesional y capacitada y experta en sus áreas. Marta Laura, Jesús, Omar, espero que podamos engranar lo que les voy a platicar con los temas que ustedes traen y podamos salir y resolver todas las preguntas que pueda tener nuestro público. Entrando en materia, y nada más para ponerlos en contexto, yo trabajo en FINSA. FINSA es un desarrollador inmobiliario industrial que tiene presencia en México, en Estados Unidos y en Argentina. Tenemos 42 años en el mercado y hemos construido alrededor de 13 millones de metros cuadrados a lo largo de esta historia. Y yo tengo 18 años ya trabajando para esta empresa. A lo largo de todos estos años nos ha tocado vivir varias crisis. Tenemos la más reciente, anterior a la que estamos viendo actualmente, que fue la de la gran crisis financiera del 2009.
Afortunadamente hemos logrado salir de estas crisis, pues a mí me gusta llamarlo de manera exitosa, gracias a que nos hemos sabido reinventar y hemos sabido adaptarnos a los cambios y tratar de prepararnos pues, para este mundo tan cambiante. Yo creo que ninguna de las crisis que nos han tocado se compara con lo que estamos viviendo actualmente. Tenemos, como ya lo dijo Javier, una situación donde hay un confinamiento total o parcial en varios sectores, una suspensión de actividades y el sector inmobiliario particularmente fue un sector muy afectado, al igual que otros muchos. El sector de hotelería ni se diga, el comercial, residencial y por supuesto el industrial. Ahora, el industrial pues es el objeto de mi plática, es a lo que nos dedicamos nosotros y es a partir de aquí de donde quiero compartirles nuestras experiencias. ¿Por qué fue el menos afectado? Porque a pesar de que se dio esta suspensión, siempre existió una alta expectativa de una pronta reapertura, mucho impulsado por la alta integración que tenemos con nuestros socios comerciales, particularmente Estados Unidos, y por la misma presión que estuvieron metiendo o ejerciendo los gobiernos y la iniciativa privada para que esta reapertura se diera de forma gradual y ordenada y obviamente cuidando todos los protocolos. Y bueno, los clientes siempre buscaron o tuvieron dentro de sus objetivos la manera de buscar una fórmula para poder permanecer en sus edificios en el largo plazo, porque sabían que eventualmente en algún momento se iba a reactivar. Y esto aunado al hecho de que nuestro nuevo Tratado de Libre Comercio pues, entra en vigor ahora el 1 de julio. Ahora, nosotros manejamos dos tipos de contratos, básicamente. Los contratos de construcción, donde desarrollamos una nave a nuestros clientes, o inclusive para nosotros mismos para poderla rentar. Y aquí no hubo gran problema, porque era blanco y negro. Eras calificado como una actividad esencial o no. Si eras una actividad esencial, podíamos continuar con las construcciones. Si no eras esencial, pues teníamos que parar, ni modo. Pero la presión de la que les comenté hace un momento surtió su efecto y afortunadamente a partir del 1 de junio ya el Consejo de Salubridad determinó que estas dos actividades se consideran esenciales, tanto la construcción como la parte de la industria, particularmente la automotriz. Y bueno, pues eso ha venido a impulsar mucho pues esta pronta reapertura. En la parte de los arrendamientos es donde tuvimos pues muchos retos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros arrendamientos, nosotros pensamos que teníamos contratos perfectos y que podían cubrir cualquier eventualidad, y la verdad es que nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Teníamos regulados siniestros, expropiaciones, interrupción de rentas, hasta la teoría de la imprevisión la teníamos prevista. Pero nadie estaba preparado para esta situación, nadie estaba preparado para la pandemia y para los efectos que esta podría tener. Entonces nos dimos cuenta que nuestros clientes nos empezaron a buscar, un 38% de ellos lo hicieron, la mayoría de ellos logramos llegar a un acuerdo rápido para darles un alivio y poder navegar a través de esta situación, pero sí hubo un grupo de clientes que adoptaron posturas un tanto agresivas, donde básicamente argumentaban que la contingencia sanitaria era una fuerza mayor, no expresamente prevista en la ley, y que con base en eso pues sus obligaciones debían de suspenderse o incluso terminarse en algunos casos. Nos enfrascamos en algunas discusiones, pero la realidad es que no había claridad al respecto, porque los decretos no sabíamos si estaban o no había certeza si estaban limitando el uso del edificio o la actividad propia de los clientes. Y en ese sentido, pues nos dimos cuenta que todo estaba sujeto a interpretación y que la aplicabilidad de estos preceptos pues estaba mucho en duda. Y aunado a eso, pues los tribunales estaban cerrados y eso tenía pues, sus propias limitantes. Pero más allá de eso, aunque hubieran estado abiertos, si hubiéramos decidido nosotros resolver nuestras diferencias a través de los tribunales, que como lo dije, el 100% de nuestros contratos prevé la resolución a través de tribunales, pues hubiéramos terminado en un pleito que hubiera durado mucho más que la propia contingencia. Entonces, pues no hacía ningún sentido hacerlo.
Y todo esto nos empujó a buscar junto con nuestras áreas de negocio pues un mecanismo alterno que nos permitiera solucionar esta discusión de una manera balanceada y justa para todos, ¿no? Pero, y afortunadamente llegamos a todos, afortunadamente logramos llegar a acuerdos satisfactorios, pero fue aquí donde nos dimos cuenta que no hacía sentido tener estos mecanismos porque no nos ayudaban a resolver estas situaciones transitorias. Y aún cuando se modifique la ley, que sabemos que hay una iniciativa que ya está incluida en la contingencia sanitaria con fuerza mayor, yo creo que cualquier esfuerzo va a ser insuficiente para poder prever todo lo que puede pasar en un mundo como en el que estamos viviendo, donde todo te puede cambiar de la noche a la mañana, como ya lo vivimos, ¿no? Y nada más como ejemplo, tuvimos un litigio con un cliente que duró 3 años y nos llevó tiempo, dinero, esfuerzo, perdimos oportunidades. Al final se resolvió negociando, después de 3 años. Entonces, la pregunta es, ¿valió la pena? ¿Valió la pena todo este esfuerzo, tanto tiempo para llegar a una negociación y poderlo resolver de forma amigable? Entonces, lo que nosotros creemos es que a partir de ahora tenemos que encontrar mecanismos que le den su lugar al negocio y que nos permitan seguir haciendo negocio con nuestros clientes, ¿no? Y sobre todo en eventos transitorios como el actual. Hemos estado considerando de manera muy seria incluir periodos de arbitraje, periodos de amigable composición, donde tratemos de resolver en una primera instancia en un periodo corto, pero obviamente estamos también ya considerando cambiar todos nuestros contratos, o por lo menos los nuevos que celebremos, a medios alternativos de solución de controversias, que vayan desde la mediación hasta la conciliación y hasta el arbitraje. Y me parece que eso puede traer muchos beneficios. Por un lado, ponen la parte legal al margen, que no es que desaparezcamos de la ecuación, pero por lo menos encauzas el negocio y ya estaremos ahí tratando de mediar y de observar y de ejecutar las cosas de la manera que sea legalmente más conveniente. Pero creo que otro beneficio es que dejas el asunto en manos de expertos. Y eso no vende mérito del trabajo que hacen los tribunales, pero yo creo que un árbitro o la selección de los árbitros puede también ir muy enfocada en buscar a alguien que conozca del sector, que conozca el negocio y sobre todo que sea sensible a la situación que en ese momento se está viviendo para ambas partes. Creo que con ese acumen de negocio podemos buscar un resultado más óptimo y más balanceado para todos. Y por supuesto, esto lo buscaríamos hacer de manera permanente. Esto es lo que quería compartir con ustedes en el margen de tiempo que me otorgaron. Espero que lo que les haya platicado pueda, como les dije, engranar en el tema de los demás panelistas. Y bueno, pues aquí la dejo, Javier, a sus órdenes para cualquier duda y comentario. Muchas gracias, Hans, y muy interesantes sus comentarios. De hecho, ya tenemos preguntas en nuestro chat. Tenemos una pregunta de Arturo Rivera. Arturo, si nos permites, nos gustaría retomar tu pregunta al final de la intervención de los panelistas para lograr salir en tiempo y cuidar el tiempo de todos los asistentes. Pero muy interesante, Hans. Nos gusta saber que hayan habido resultados positivos en estas renegociaciones de contratos con los clientes. Entendemos que cada situación es distinta. Sin embargo, pues hay que evaluar cuáles son los métodos o cuál es el método adecuado para cada situación en particular. Preparamos una especie de preguntas a manera de encuesta para el público. Oscar, si nos ayudas arrojando la primera pregunta, y le pediría al público que nos ayude ingresando sus respuestas de opción múltiple. Y aquí está la pregunta. Métodos alternos de solución de controversias. ¿Cuál mecanismo alterno de solución de controversias consideran es el más eficiente en esta contingencia para los negocios? Negociación, mediación, conciliación, arbitraje, tribunales locales o depende. Les pediría de favor si pueden votar. Daremos unos segunditos para que voten y podamos ver los resultados. Muchas gracias.
Oscar, si podemos proyectar los resultados. Ok, habla un 38% de la negociación, 32% mediación, 2% conciliación, 8% arbitraje y depende. Pues sí, aquí no habría respuesta correcta o incorrecta. Yo creo que cada mecanismo tiene sus ventajas y desventajas, y el 20% que votó depende, creo que sería la respuesta más asertiva, porque cada caso tiene sus aristas y sus complicaciones o sus detalles, y creo que por ahí tendríamos que empezar, ¿no? Planteando el caso. En el caso de Finsa, al tener muchos contratos de arrendamiento, pues creo que la negociación, y para salir en tiempo y en costos, vendría siendo una buena herramienta la negociación. Así es, y fue lo que nos funcionó en esta crisis. Excelente. Ahí se resolvieron todos nuestros temas. Excelente. Pues muchísimas gracias. Si no tienes algún comentario adicional, pasamos con nuestro segundo panelista, que es el ingeniero Jesús González Rodríguez. Como les comentaba, él es el director de informática de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. También fungió como director de informática en el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León, y fue quien implementó el Tribunal Virtual en el Estado desde 2002. El Tribunal Virtual ya tiene algo de tiempo en nuestro estado y ha ayudado mucho a que las actividades jurisdiccionales del Fuero Común se mantengan parcialmente abiertas a partir de un acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, el 8/2020, que limita ciertas acciones. Ya se pueden presentar demandas en línea, cosa que no se podía hacer anteriormente por temas de anexos. Sin embargo, este tribunal virtual ha ido mejorando conforme al tiempo, y es una herramienta que nos funciona a nosotros litigantes en Nuevo León muy bien. No lo conozco en otros estados de la República. Entonces, le cedo la palabra al ingeniero Jesús para que nos platique un poco acerca de lo que se ha venido haciendo en este tribunal virtual. Sí, muchas gracias. Buen día a todos. Gracias por la oportunidad que nos dan de compartir esta experiencia. Como lo menciona Javier, nos ha tocado la oportunidad de colaborar en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y ahora también en la Fiscalía General de Justicia. Y en mi participación es principalmente en la materia de tecnologías de la información. Y esto es lo que quisiéramos platicar un poco, cómo es que Nuevo León ha tratado de estar siempre a la vanguardia en cuanto a la implementación de sistemas. Quisiera compartir una presentación para guiar más o menos la plática, y de esta manera poderles hacer esta charla un poquito más ligera. Bien, espero se esté viendo ahí en la pantalla. Siempre tengan esa curiosidad por conocer y aprender algo nuevo, a cuestionar la forma tradicional de hacer las cosas y propongan cómo hacerlas mejor. Es una frase del ingeniero Lorenzo Zambrano, que quise compartirla porque esa fue la participación que nos tocó hacer en este proyecto. Siempre ver cómo mejorar la forma tradicional de hacer las cosas. Y en este tema, vamos a decir así, nos tocó sistematizar al Tribunal Superior de Justicia en dos premisas principalmente: la premisa de la gestión documental y la creación de un expediente electrónico. ¿Sí? Sobre estos dos conceptos empezamos a colaborar en el Poder Judicial, y creamos una herramienta que le denominamos Tribunal Virtual. Esto empezó a finales del 2001, donde el Poder Judicial, sus principales formas de trabajo era manual, todo en papel. Cuando se requería compartir alguna información, tendría que ser sacando copias. Y bien, esto veíamos que el Internet podía darnos una oportunidad de trabajar de una manera distinta, y entonces nos empezamos a tener ciertos retos específicos, donde dijimos, bueno, vamos a definir qué tecnología vamos a utilizar, qué tipo de documentos vamos a digitalizar, qué tipo de comunicaciones, porque en aquella época, ahora el Internet es muy rápido, pero anteriormente tenía que ser, nosotros llamamos de dial-up, a través de una llamada telefónica y conectarte con un módem. Entonces teníamos que definir qué tipo de comunicaciones,
También igual la resistencia al cambio, que siempre por lo general existe cuando vas a proponer una nueva forma de trabajar, la seguridad, el costo, y también algo muy importante, dado que son juicios, las modificaciones legislativas. Entonces empezamos a ver cuáles eran las mejores prácticas para empezar este proyecto y empezamos a tener capacitación, empezamos a tener lluvia de ideas y a generar grupos estratégicos. Con esto iniciamos en el 2002, como lo mencionó Javier, un expediente electrónico. Esta era la base para poder tener la forma de compartir a nuestros usuarios, porque lo que quería el Poder Judicial en su momento es que el expediente o el juicio se pudiera tener acceso desde Internet. Y de esa manera darle seguimiento, que no fuera un expediente guardado en un archivo y que para poderlo consultar tendrías que, como se mencionó en un principio, tener varios traslados para poder ver el seguimiento de tu juicio. Entonces creamos un expediente electrónico. Una vez creado el expediente electrónico, incluimos a los juzgados civiles y mercantiles para poder que fueran como piloto y arrancamos lo que fue el Tribunal Virtual. En julio del 2002 iniciamos con 13 juzgados compartiendo la información, obviamente, a los abogados que tenían interés legal dentro de cada expediente, y a través de esta herramienta de consulta, a través de un usuario y contraseña, podían tener acceso a cada una de los documentos de un expediente, desde la demanda inicial, y luego después su contestación, y así cada uno de los documentos y acuerdos que se tenían hasta la sentencia y la ejecución de sentencia. Con esto, la siguiente etapa que tuvimos en este proyecto, ya no tan solo que fuera un sistema de consulta, sino que también fuera un sistema de interoperabilidad, es decir, que los abogados, que los ciudadanos pudieran interactuar en ese sistema. Y entonces abrimos en el 2004, 2005, hubo una reforma legislativa en el Código de Procedimientos Civiles, el cual se instituyó ya en ley el Tribunal Virtual y nació el concepto de promoción y notificación electrónica. Fue muy utilizado en un principio y cabe mencionar que Nuevo León es una tierra fértil en cuanto a tecnologías y la verdad que pensábamos que la respuesta va a ser más lenta y nosotros en informática decíamos, bueno, cuando lleguemos a los primeros 1000 usuarios vamos a hacer una fiesta, ¿no? Y no, pues inmediatamente llegamos a los 1000, después 5000 y ahorita hay más de 90,000 usuarios que en estos más de 15 años se han registrado y consultan y envían promociones y son notificados en forma electrónica. También, ahí me comentabas que el 62% de las promociones se ingresan de manera virtual. Sí, ahorita en esta contingencia, al final de la presentación vamos a verlo, al final en esta contingencia se habilitaron unas herramientas nuevas que no prestaba el Tribunal Virtual, como el envío de demandas electrónicas y promociones en línea, le llamamos ahora, y ahora en estos días, en este mes de mayo, se habilitó a partir del 6 de mayo y el 62% de las demandas y promociones se reciben en forma electrónica. Entonces, bueno, eso ha sido bastante importante este proyecto. Bueno, y aprovechando que estamos en este tema, Oscar, ¿nos ayudas ingresando la segunda encuesta, por favor? Viene ahí mientras que aparece la encuesta, nada, lo platico así rápidamente. Bueno, si quieres, haz la pregunta. Bueno, ¿cuántas demandas nuevas se han presentado de manera virtual al día de hoy desde la publicación del Acuerdo 8-2020 emitido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León? Vale la pena recalcar que este acuerdo es del 6 de mayo. Entonces estaríamos hablando que es del 6 de mayo a la fecha, ¿no? Así es. Entonces les pediría si pueden votar cuántas demandas nuevas creen que se han presentado a través del Tribunal Virtual. Muy bien. Y bien, entonces continuando con la presentación, ya durante el 2012, 2013 en adelante, ya hemos utilizado la firma electrónica en los acuerdos. Entonces, dando esto ahora un mejor mecanismo para poder tener una mayor agilidad en los procesos.
y con esto generamos lo que son indicadores de medición y también interoperabilidad, porque cabe mencionar que a partir del 2016 tenemos en 2017 interoperabilidad con la Suprema Corte de Justicia a través de los amparos que lo hacemos a través de un sistema interno hacia la Suprema Corte de Justicia. Y bien, ya en cuanto a números, el Tribunal Virtual a la fecha, diariamente se consultan más de 30,000 expedientes. Mensualmente se registran más de 5,000 oficios electrónicos. Tenemos oficios que interactuamos con diferentes instituciones como Comisión Federal de Electricidad, como IMSS, como Agua y Drenaje, donde ya no se requiere mandar a un actuario para enviar algún oficio o alguna notificación, sino que se hace a través del Tribunal Virtual. 6,200 promociones mensuales, 171,000 notificaciones electrónicas mensualmente. También tenemos 45,000 exhortos y oficios que se han manejado a través de esta plataforma. Más de 76,000 avisos. Cada día se mandan avisos a los abogados informando si tienen un nuevo acuerdo para que lo consulten vía internet. Más de 5,000 reportes de centro de convivencia, 80,000 consultas de juicios a través de una aplicación móvil, porque también igual es una aplicación móvil que pueden descargar de su App Store. También en cuanto a información, tenemos más de 100 gigabytes diarios de información que navega en nuestros sistemas, 1 millón de expedientes electrónicos ya guardados en nuestras bases de datos, 11,000 documentos judiciales que diariamente se capturan, 200,000 transacciones por minuto que en nuestra base de datos están ahí operando entre nuestros empleados o los empleados y los abogados. Y en equipamiento, pues tenemos una red MAN en toda el área metropolitana y el estado de más de 3,120 puntos, un almacenamiento de 11 terabytes y más de 3,000 computadoras al servicio judicial, 40 servidores de red procesando nuestra justicia. Y como lo decía Javier, a partir del 6 de mayo se habilitaron nuevos servicios en el Tribunal Virtual que se le denominó Oficialía de Partes Virtual, la Unidad de Medios de Notificación y Edictos. Son servicios que anteriormente tenías que hacerlo en papel y que en esta contingencia, con el fin de habilitar algunos servicios, sin estar con las puertas cerradas, se habilitó esto y bien, bueno, ahí está dando una parte ya de la respuesta que nos preguntaban ahorita aquí en la encuesta, ¿no? 1,612 demandas en línea, promociones se han recibido 6,187, solicitud de notificación 5,257. Bueno, ya brevemente, a partir del 2018, estoy colaborando en la Fiscalía General de Justicia y ahora también hemos replicado estas experiencias ahora en la Fiscalía y hemos creado en el 2018, ahora 2020, también igual un expediente electrónico, porque también la intención del fiscal general era abrir las puertas de la Fiscalía, que no fuera un lugar cerrado. Creamos la Fiscalía Virtual, que consulta esos expedientes electrónicos. Algo muy importante, la videodenuncias. Las denuncias de los delitos siempre son mermadas porque genera mucha tramitación y entonces habilitamos una herramienta que le llamamos videodenuncia y ahora desde un celular o de una computadora se puede hacer la denuncia, un portal de querellas electrónicas, oficios electrónicos y el acta de extravío de documentos en línea. Un poco rápido, la videodenuncia, lo que generamos, lo abrimos en enero del 2019 y ahora, por ejemplo, en este mes de abril, realizamos 10,788 servicios, todo desde internet, a través de un celular o de una computadora. Con esa contingencia no se detuvo en lo absoluto, no cerramos las puertas, sino que lo que hicimos fue que esos servicios darle más difusión y ahora la gente desde sus casas pueden denunciar conectándose con su celular o con su computadora y hacer la denuncia. También igual, este sistema lo monitoreamos, tenemos una herramienta de monitoreo para ver y analizar qué es lo que está sucediendo en la plataforma, cuánta gente está conectada, cuántos tenemos ministerios públicos conectados, y de esa manera tener un control más preciso. El portal de querellas es principalmente para robo, negocio y problemas viales, y de esa manera las empresas pueden enviar su querella, lo que antes se tardaban alrededor de 4 horas, ahora en 4 minutos pueden enviar su querella hacia la Fiscalía. Y bueno, esas herramientas nos sirvieron para, como les decía, no cerrar las puertas en este
en esa pandemia, en esas contingencias, y habilitamos el teletrabajo. Más del 80% de los ministerios públicos ahora trabajan en casas, trabajando ahí, dando el seguimiento a las carpetas, recibiendo las denuncias, y todos los servicios que otorgamos lo hacemos a través de esta plataforma. Realmente solo el 15% de nuestro personal está en las oficinas, y con esto pues seguimos dando el servicio sin ningún problema. Pues bien, muchas gracias. Esta era mi participación que quería exponer. Muchas gracias, Jesús. Y pues ahora sí que los litigantes aquí en Nuevo León no me dejarán mentir que son herramientas muy efectivas. Felicidades por este esfuerzo que han venido haciendo tanto el Tribunal Superior de Justicia como la Fiscalía General. Nos facilita mucho el día a día en los asuntos que llevamos para el litigio. Y esto nos ha ayudado también a que no, debido a esta contingencia, no todo caiga como bomba, ¿no? Sino se fue digiriendo desde 2002 a la fecha. Por eso tenemos una reapertura, me parece que ordenada hasta el momento, de los juzgados del Foro Común, y esperemos que otros estados adopten estas tecnologías para que la impartición de justicia nunca se detenga, que es algo a los que todo ciudadano o todo gobernado tiene derecho. Entonces, por eso felicidades por todo este trabajo. Y creo que también hay una pregunta para ti de Elsa Ortega. La dejamos al final de las intervenciones para seguir con los tiempos. Muchas gracias. Y vamos con nuestra siguiente panelista, que es la licenciada Marta Laura Garza Estrada, que nos va a hablar de la mediación virtual como herramienta efectiva en esta contingencia. Y me gustaría empezar con la encuesta, Oscar, la tercera encuesta, si la podemos proyectar en pantalla para dar unos segundos que vote el público. ¿Qué ventajas ofrece la mediación virtual? ¿Audiencias entre partes de un mismo estado, audiencias entre partes en diferentes estados o las dos anteriores? Damos unos 5 segunditos para votar y guardamos los resultados para que la licenciada Marta Laura nos pueda explicar un poco de lo que hacen en el Centro de Mediación. Muchas gracias. Adelante, Marta Laura, gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera, pues, empezando por dar un agradecimiento por la invitación a ICC y a Becker McKenzie, en concreto, pues, a Laura Altamirano y a Javier Navarro, que siempre hemos estado en contacto y en todos estos tipos de temas a la vanguardia, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ya entrando al tema, platicando de los mecanismos alternativos o de los servicios que da el Instituto de Mecanismos Alternativos, pues es todo un tema porque la pandemia ahora sí que del coronavirus ha sido pues un poderoso acelerador de las tendencias que ya se encontraban pues en incubación, es decir, donde la nueva normalidad, la que estamos viviendo ahora, porque hay que ser realistas que pues no podemos decir que esto va a ser nada más por un periodo corto, sino que quisiéramos que fuera así, pero también quisiéramos que cuando regresemos a que esta contingencia sea pues ya controlada, pues que no regresemos a la normalidad que teníamos antes de todo utilizarlo nada más en la cuestión presencial, y me refiero a los mecanismos alternativos, sino que el uso de las tecnologías y pues sean ahora sí que una alternativa presente y constante para los usuarios. Y entonces, toda esta nueva normalidad, pues ya lo vimos que con los anteriores dispositores, está obligando a los tribunales a romper ese paradigma trabajando de una manera pues totalmente diferente por medio del uso de las tecnologías de la información. Y en concreto para los mecanismos alternativos, pues están los ODRs, que son los Online Dispute Resolutions, que implica pues trabajar con las personas involucradas en un conflicto y romper esas barreras de la comunicación que nos ayudan a trasladarnos a una plataforma virtual y encontrarnos para que las personas resuelvan su conflicto por esa vía, ¿verdad? Los que trabajamos con los mecanismos alternativos no me dejarán mentir que
pues siempre hemos visto el conflicto como un área de oportunidad y esto en este momento pues es precisamente lo que nos ha ayudado a tener esta oportunidad, y del conflicto nace la oportunidad, así como se dice, ¿verdad? Y por eso hablamos ahora de que pues siempre hemos hablado de que los más ha sido romper paradigmas. O sea, ¿por qué romper paradigmas? Primero porque pues hemos luchado con el hecho de que tanto la población, los juristas, los mismos operadores de la justicia le dieran ese reconocimiento a los mecanismos alternativos como una forma de resolver los conflictos. Segundo, porque pues primero se consideró como algo alternativo a la justicia tradicional, es decir, bueno, viene a descongestionar el sistema tradicional, lo cual es una consecuencia, pero no es la principal función, sino lo que se busca es pues buscar igualar las desigualdades de las partes, porque partimos de un proceso que tiene que estar por igual y que el mediador y el conciliador tienen que trabajar en ello y resolver que las partes retomen, ¿verdad?, el poder o recobren el poder que han perdido de solucionar sus conflictos directamente, y que estos asuntos pues sean resueltos por ellos y que por ende tengan mayor porcentaje de cumplimiento. Ahora, y tercero, porque se rompió ese paradigma cuando también se reconoce ese derecho humano de acceso a la justicia al encontrarse ya regulado en el artículo 17 constitucional, en donde lo pone a la par como un derecho humano de acceso, al igual que la justicia tradicional, que es iniciar un proceso judicial en un juzgado, ¿verdad? Y por último, pues ahora actualmente, pues los ODRs. Entonces, a grandes rasgos doy este preámbulo porque quiero que la gente conozca pues las dificultades que se han tenido, ¿verdad?, a lo largo de estos 20 años que se han implementado en los poderes judiciales. ¿Qué ha hecho el Poder Judicial de Nuevo León en concreto? Ante esta necesidad, desde el 2014 se firmó un convenio de colaboración primero con 5 estados de la República para empezar a hacer las mediaciones a distancia entre los estados, en donde se veía esa necesidad, surgió a la raíz de la necesidad de que teníamos muchos asuntos de Tamaulipas con Nuevo León, en donde los usuarios estaban en diferente área, y entonces geográficamente nos ayudaba mucho para que un mediador en un recinto oficial y el otro mediador en el otro recinto oficial del otro estado pudiera hacer comediación con las partes, pero sin embargo seguíamos teniendo esa situación de que no era el 100% virtual, porque al final pues las partes se tenían que trasladar a un recinto oficial, utilizar los recursos del Poder Judicial, y que pues ahorita en la cuestión de la pandemia estamos pues contemplando, y viendo esa posibilidad que pues no resulta al 100% por la situación de que no podemos salir y preservar la salud de las partes. Es cierto que en el 2014 se inició ese convenio, se volvió a firmar en el 2019 y el 23 de mayo y el 4 de mayo, agregándose 16 estados en la totalidad. Existen 4 estados que ya a raíz de esto levantaron la mano, que también se quieren agregar. Pero ¿por qué utilizar esta firma de convenio? ¿Por qué era tan importante? Pues primero porque obviamente de lo que ya estamos hablando, de romper estos paradigmas de los que acabo de mencionar, la falta de una legislación que la mayoría de los estados en sus leyes de mecanismos alternativos no prevé. En la actualidad, en concreto, Nuevo León, Ciudad de México, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, lo contempla en su legislación, y en el reglamento de Chihuahua también lo prevé, y que eso nos impedía en algunas ocasiones poder hacer estos procesos de esta manera a través de línea. Y luego también la cuestión informática. Si bien es cierto, Nuevo León es uno de los estados privilegiados por tener esa información, nos presentaba, la realidad de todo el país no es igual. Y ya si ustedes podrán ver que si para los poderes judiciales era difícil tener esta información, tener estas cuestiones de informática, pues para los usuarios ha de ser más complicado en algunas ocasiones, sobre todo de muy escasos recursos, que es la mayoría de las personas que recibimos nosotros dentro del instituto. Entonces, con todas estas, las barreras que se presentaban, era por eso importante trabajar en este convenio de colaboración. Ahora, repito, en ese momento era una comediación.
no era 100% virtual, y ahora tenemos que trabajar y trasladarnos a convertirlo en ese 100% de virtualidad, lo que ahora nos da o sea, otros nuevos desafíos, otros retos, que es lo que estamos presentando en este momento, como primero la firma electrónica, que no todo el mundo tiene acceso a lo que es la FIEL, y sobre todo en el porcentaje que nosotros de nuestros usuarios tenemos, que son de muy escasos recursos. En materia comercial podemos decir que esto funciona muy bien y que no se ha replicado, pero no se ha replicado en otras materias como la familiar, la administrativa, incluso en la materia penal, que bueno, ahora actual ya estamos trabajando en ello, y presentando también el problema de cuestionarse si la manifestación de la voluntad se pudiera entonces videograbar, y que eso no fuera entonces un impedimento para que las personas no tengan que salir y trasladarse a firmar el convenio a un recinto oficial. Entonces, eso ha llevado a que, bueno, nos replanteemos este hecho. En concreto, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León es lo que se está proponiendo para que se realice y se haga de esa forma. Y romper paradigmas. Tenemos la ley de modelo de comercio electrónico, donde se menciona que por medio de un mensaje de datos se tiene validez y fuerza obligatoria en un contrato, ¿verdad? Entonces, sería más la cuestión, hay que cuestionarse si es más la cuestión de este miedo al cambio, o si realmente ya tenemos las posibilidades en cuanto a legislación y en cuanto a los medios electrónicos para poder lanzarnos a hacer estas mediaciones en línea al 100%. Ahora, efectivamente, pues el contexto legislativo en el Estado de Nuevo León lo tenemos regulado en las mediaciones en línea. Es cierto, esto nos llevó a plantearnos más la situación del protocolo a seguir, los lineamientos a seguir, que ya se tienen listos y se están evaluando nada más por el Consejo para que los pueda emitir y sacar. Y bueno, también, o sea, otro de los retos que tenemos es el proyecto de decreto de ley general de mecanismos alternativos y la reforma al Código de Comercio, que se turnó al Senado el 26 de abril de 2018 de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, y que se encuentra totalmente parado, ¿verdad? Y en esa propuesta, de esa iniciativa, tenemos unos puntos importantes a tratar. Es decir, se habla de que toda persona tiene derecho a que los mecanismos alternativos sean en línea, pero no dice cómo. Otra vez volvemos a plantearnos la necesidad de, bueno, adelantarnos a esa situación. Que los sistemas o plataformas también deben de contener una seguridad, y habla de los requisitos mínimos técnicos que se deben tener como plataformas, para que sean confiables y que sean de seguridad, ¿verdad? Y esto nos lleva al tema de que, bueno, los procesos, otra vez nuevamente hablamos de que se grabarán como lo hacen, o no se deberán grabar como lo hacen en los juicios orales, incluso en la materia de adolescentes, que también es confidencial, pero se graban, y esto sobre todo como un mecanismo de seguridad para poder y migrar al 100% en línea, y que no sea mixto el proceso, sino que sea 100% a distancia y en línea, y que pues esta información deberá, así lo mismo lo establece, que deberá considerarse como confidencial y reservada, salvo la manifestación de la voluntad de las partes que se videograba, para poder tener esa evidencia de esa manifestación de la voluntad. Entonces, desde ¿cuáles son en concreto, ya para terminar, dentro del Poder Judicial y en el Instituto de Mecanismos Alternativos? Pues es la necesidad, bueno, de implementar estos mecanismos a distancia. ¿Cuáles son los retos que hemos tenido también, principalmente de los usuarios que no cuentan con internet, o no, aun y cuando tienen un celular, no cuentan con datos dentro de su celular, y esto les impide hacer los procesos de mediación? Y actualmente estamos ahorita ya viendo todos nuestros asuntos que quedaron pendientes con esta pandemia, haciendo contacto con las personas para poder iniciar estos procesos de mediación. Ya tenemos en puerta para esta semana siguiente procesos tanto de mediación familiar como penal, y ya iniciamos en la materia penal a realizar procesos totalmente en línea, en los que terminaron con acuerdo reparatorio. Uno de ellos se concretó en este lunes, y que nos enlazamos directamente con el juez de control para que lo aprobara en ese mismo momento, estando las partes presentes, y que no tuviéramos impedimento de que las personas tuvieran que trasladarse. Incluso puede decirte que
se hizo muchísimo más rápido que en la normalidad de que fuera presencial, porque a veces no se podía hacer directamente esa aprobación, sino que se tenía que esperar a que se fijara audiencia. Entonces, creo que es una oportunidad sumamente importante. Estamos en un parteaguas en el que debemos de partir de que ahora en adelante los mecanismos alternativos, y en concreto en los poderes judiciales, deben de llegar para quedarse como una alternativa en línea y la otra en presencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta Laura, y muy atinados tus comentarios al título de esta conferencia, que es la adaptación al cambio y oportunidades. Y como bien dices, hay que romper paradigmas, hay que aprovechar estas oportunidades, hay que aprovechar estas herramientas. Revisando a los participantes, vi por lo menos 2 mediadores certificados, uno en Ciudad de México, uno aquí en Nuevo León. Hay que aprovechar a los mediadores, hay que utilizar estas herramientas que nos simplifican la vida y llegan para quedarse y hay que utilizarlas, ¿no? Y efectivamente, perdón que te interrumpe, se me olvidó decir que los mismos mediadores certificados y sus centros de mediación certificados ofrecieron en esta pandemia dar el servicio de mediación de manera gratuita pro bono, y se ha estado utilizando, canalizando a estos mediadores. Excelente, no sabía ese dato, y felicidades a los mediadores por esto. Pues muchísimas gracias. Igual dejamos las preguntas para el final, y tenemos al licenciado Omar Guerrero Rodríguez, socio de Hogan Lovells, quien nos va a hablar un poquito de estadísticas relevantes en arbitraje, estadísticas de ACC, algunas otras alternativas previas al arbitraje, y cuáles son los casos ideales que se deben someter a arbitraje, y que nos platique un poco también de las audiencias virtuales que se están celebrando en estos arbitrajes que ya se encuentran activos o futuros arbitrajes. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos, a la ICC y a los asistentes. Pues bueno, primero comenzaría diciendo que las estadísticas que hay disponibles pues están básicamente, sobre todo en ICC, hasta el 2018. Tendremos que esperar hacia junio de este año, un mes más, para efecto de tener las estadísticas de 2019, pero lo que sí se puede permear y se puede sentir es que efectivamente, lejos de tener una disminución de asuntos arbitrales, es exactamente todo lo contrario. Y más en nuestro México, que está teniendo una serie de problemas no solamente sanitarios, sino diría políticos y económicos, lo cual está provocando que en todos aquellos casos que haya cláusulas arbitrales, pues se estén detonando de forma muy importante. Y a últimas fechas yo creo que vamos a tener además una importante oleada de arbitrajes de inversión. Creo que eso ameritará en su momento otro tipo de plática, pero lo que vaticinamos es que efectivamente el arbitraje está ahí, llegó para quedarse, y seguramente la ICC va a tener muchísimo trabajo en estos temas. ¿Qué hemos visto varios de nosotros? Llevamos años, muchos practicantes, tratando de insertar tecnología en nuestras prácticas judiciales y tratando de catalizar todavía más y potencializar más el uso de tecnologías en los procedimientos arbitrales. Y a pesar de todos esos esfuerzos que se han venido dando, sobre todo a principios de este siglo, finalmente la tecnología entró de una forma lateral o de una forma trasera, precisamente por la emergencia sanitaria, ¿no? Como que la emergencia sanitaria nos hizo ver que la tecnología era la única posibilidad para poder llevar y continuar las actividades que estábamos teniendo. ¿Qué tipo de cuestiones creo que se detonaron de forma importante y se van a seguir manejando para efectos de poder resolver los conflictos, especialmente en una época donde los tribunales, al menos en la Ciudad de México y en otras entidades de la República, han estado prácticamente paralizados o solamente abiertos para cuestiones muy particulares y urgentes? Uno, la mediación. Definitivamente creo que en adición a la negociación, la mediación ha probado ser y se ha potencializado como un mecanismo que
a distancia, con estos medios virtuales, etcétera, ofrece soluciones que las partes pueden alcanzar a través de los mediadores o conciliadores respectivos y que permiten en un momento dado tener soluciones basadas en costos de oportunidad, en donde efectivamente es mucho mejor tratar de alcanzar soluciones consensuadas que acudir a litigios o arbitrajes. Otra cuestión que yo veo que se va a dar con muchísima frecuencia y se está dando, lo estamos viviendo, es la adaptación de contratos. Al final del camino, tú puedes ir, por ejemplo, en la Ciudad de México ante un juez, a efecto de que bajo la teoría de la imprevisión se traten de adaptar contratos, o puedes tratar de terminar contratos y litigar el aspecto respectivo por temas de caso fortuito, fuerza mayor, o le puedes pedir a un tercero que te auxilie bajo las circunstancias a restablecer el equilibrio en los contratos, y yo creo que la adaptación de contratos como medio alterno de solución de controversias es, al final del camino, una medida que se va a estar utilizando cada vez más. El caso que nos ponía nuestro colega al inicio, creo que es un caso de libro de texto precisamente para que ese tipo de cuestiones ocurran en aquellos casos donde la negociación o la mediación pudiera no ser exitosa. Las determinaciones de expertos creo que van a ser también aspectos que se van a estar detonando, y ahí tanto en mediación como adaptación de contratos, uso de expertos, la ICC tiene una experiencia muy, muy importante en esos temas. En cuanto al arbitraje, el arbitraje, como dije, llegó para quedarse, y si lo comparáramos, y a lo mejor hago una reflexión al final sobre ese tema con, por ejemplo, la entrada en vigor de los juicios orales mercantiles que tenemos desde enero 26 de este año, yo creo que el arbitraje llegó para ocupar un lugar primordial en aquellos asuntos que por sus características de complejidad, especialización, cierta rapidez, y ahora con los usos electrónicos, pueden ser una medida muy, muy adecuada para resolver precisamente las problemáticas comerciales que están presentando. Primero, en esta época de COVID-19, ¿qué acabó pasando? Pues que las instituciones arbitrales, haciendo honor a la flexibilidad de los procedimientos arbitrales, pues rápidamente se pudieron adaptar a estas circunstancias y siguieron trabajando. Las instituciones arbitrales, como por ejemplo la ICC, inmediatamente pudo reaccionar de manera muy oportuna para que pudiera funcionar de manera electrónica sin que sus servicios, en todos sus sentidos, hubieran estado paralizados. Ahí les recomiendo a nuestro público, sobre todo, que lea un par de documentos que creo que son muy valiosos, publicados en la página de la ICC. Uno es las notas o guías de la ICC sobre las medidas necesarias para mitigar los efectos del COVID-19. Es un documento que no tiene desperdicio y que precisamente creo que en un diálogo inclusive con la judicatura se pueden aprender de ese tipo de experiencias. El segundo documento, que se me hace también interesantísimo, es el informe de la ICC sobre el uso de tecnologías de la información, y que va a permitir en un momento dado hacer que tecnologías que se tenían como subsidiarias, por ejemplo, la videoconferencia, etcétera, ahora se empiecen a convertir probablemente en la nueva normalidad en este mundo. Harari, autor de Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, reflexiona también que el mundo ya no va a ser el que conocimos, y que la tecnología al final del camino va a ser el gran driver que va a apuntar hacia los siguientes años, ¿no? Tribunales arbitrales. Los tribunales arbitrales probaron ser eficientes porque siguieron trabajando, utilizaron la tecnología para adaptarse rápidamente en términos del 22 primero del reglamento del ICC, que les ordena precisamente conducir el arbitraje de una manera expedita y de la forma más eficiente en costos. La tecnología aquí apoyó de manera muy importante porque se pudieron llevar a cabo las conferencias preparatorias, firmas de actas de emisión de manera electrónica, se han llevado audiencias virtuales, se han llevado deliberaciones entre los árbitros, y bueno, siempre existe la problemática de cómo firmar el laudo respectivo, y si en un momento dado ese laudo firmado electrónicamente puede en un momento dado y de forma eventual ser reconocido y ejecutado en caso de que así se necesitara. Pero bueno, yo ahí invitaría a las partes que están en arbitrajes a probar estos medios tecnológicos, porque de verdad y por experiencia propia creo que han funcionado muy bien, y además han mostrado
que las partes han sido altamente civilizadas en ellas. Esto nos lleva al tema, un minuto nada más, de las audiencias virtuales. Y aquí todos los abogados nos tuvimos que insertar al siglo XXI de manera inmediata. Tuvimos que, o estamos, capacitándonos desde el punto de vista de competencia. Tenemos que estar viendo cuestiones de seguridad y de confidencialidad, cómo garantizar el acceso efectivo para la presentación de los casos, que haya neutralidad tecnológica y que una parte no esté más capacitada que otra, al menos dentro de la audiencia, cómo llevar a cabo los temas de verificación, identidad, tener planes de contingencia por si la audiencia arbitral no funciona adecuadamente, y pues bueno, todo esto resumido en protocolos de ciberseguridad. Todas las instituciones arbitrales han publicado protocolos, los despachos tenemos protocolos ya muy trabajados sobre esos temas. La ICC tiene uno que también no tiene desperdicio y les invito a leerlo, ¿no? Y con ello, pues nada más diría una última reflexión que yo creo que amerita para otra plática, ¿no? Arbitraje, juicios orales, hacia dónde vamos y cómo podemos en un momento dado estar mejor capacitados para realmente tener acceso a la justicia, ¿no? Yo creo que aquí nos llevaron al siglo XXI todos los abogados a reconvertirnos y reinventarnos de una forma muy rápida y en este concepto que habla de economies de lifelong learning, la necesidad de ser no solamente abogados, sino tener una multidisciplinariedad que antes no teníamos. Muchísimas gracias, Javier. No, hombre, gracias a ti, Omar. Te agradecemos tu participación y me gustó mucho cuando dijiste el arbitraje llegó para quedarse. El arbitraje, inclusive ahora, pues nos ha mantenido ocupados. Estos arbitrajes no han parado, no han sido suspendidos. Los términos de los arbitrajes no se suspendieron como la materia jurisdiccional. Entonces, es un claro ejemplo de que el arbitraje funciona y no lo detiene nada, inclusive una contingencia de esta naturaleza. Entonces, consideramos que es una herramienta muy efectiva para resolver las controversias. Y no me gustaría cerrar tu sesión sin antes poner la última encuesta, que es la cuarta pregunta, Oscar. ¿Qué porcentajes de laudos se cumplen voluntariamente en los arbitrajes ICC? ¿Un 20%, un 50% o un 80%? Damos unos 5 segunditos para que responda el público y proyectamos las respuestas, Oscar, por favor. Es correcto, el 80% habla de un 70% y según una encuesta de la Universidad de Queens Mary, un 76% de laudos arbitrales se cumplen de manera voluntaria. Entonces, obviamente, esto nos ahorra costos, tiempos para un desenlace más efectivo en un arbitraje. Muchísimas gracias. Si no hay algún comentario adicional, Omar, de tu parte, creo que es tiempo de pasar a las preguntas y respuestas. Tenemos interesantes preguntas que, si me permiten, tenemos una pregunta de Emilio González desde Guadalajara. Y esta es para Jesús. ¿Algún otro estado de la República se ha acercado a Nuevo León para ver si se puede compartir el sistema del tribunal virtual? Bien, ahí déjame dar la respuesta. Sí, efectivamente, varios estados han venido para consultarlo, ver si se puede compartir y siempre está a disposición esta herramienta porque la licencia es del Poder Judicial. Es decir, fue creado en casa, entonces se puede compartir a cualquier otro estado, obviamente haciendo un convenio de colaboración entre ambos poderes judiciales se pudiera compartir. Ya no estoy ahí yo, pero sí siempre ha sido esa la tendencia. Jalisco, en este caso, ha venido en diferentes ocasiones a verlo, a conocerlo, incluso también ya nos visitó en la Fiscalía General, también el personal de la Fiscalía General de Jalisco también vino a conocerlo de videodenuncia, ya se llevaron por ahí la idea y esperemos lo puedan implementar. Muchas gracias, Jesús.
Otra pregunta para Jesús. ¿Se llevan a cabo audiencias virtuales dentro de las actividades del Tribunal Virtual de Nuevo León? Sí. Digo, ahora a través, así como lo comentó ahorita el anterior panelista, efectivamente la videoconferencia se utiliza hace mucho tiempo, más principalmente en materia penal y familiar en las audiencias de juicio oral, cuando el imputado o en este caso el investigado está detenido en algún centro penitenciario, en vez de trasladarlo a la sala de juicio oral, se conecta vía videoconferencia. O también cuando las salas de segunda instancia o juzgados querían notificar a personas, a los imputados que estaban recluidos en el centro penitenciario, también se hacía esta notificación a través de videoconferencia. Y ahora, a través de la pandemia, en esta reactivación que se hizo a partir del 5 de mayo, también las audiencias civiles y mercantiles de juzgados que no son orales, también ahora por videoconferencia a través de Teams se hacen las audiencias. Es correcto, y esto va de la mano con el Acuerdo 8-2020, en donde se autorizan las audiencias a distancia para todas las materias. Gracias por la pregunta, Elsa Ortega. Saludos. Tenemos otra pregunta del doctor Francisco González de Cosío. Esta es en general, ¿ha habido alguna resolución judicial de amparo que analice la constitucionalidad de los procesos seguidos virtualmente? Aquí no hay algún panelista en particular. A mí en lo personal no me ha tocado verlo, yo creo que por ser temas recientes, pero claramente es un tema interesante que nos tocará ver. No sé si algún panelista tenga algún comentario adicional. Pues bueno, digo, yo la experiencia que tengo es de que se ha analizado en diferentes ocasiones, pero inclusive la Suprema Corte de Justicia ha replicado experiencias del Tribunal virtual. Entonces yo creo que esto, aparte como ya se hizo la reforma legal correspondiente, entonces ya es parte de la vida diaria de un abogado del Tribunal virtual. Otra pregunta para Jesús, de Horacio Ruiz de Ciudad de México. Cuando se digitalizan los anexos en los expedientes electrónicos, ¿cómo se puede verificar a través de estas nuevas tecnologías de información que las firmas están estampadas en estos documentos? Que las firmas estampadas en estos documentos son autógrafos. Lo anterior, para efecto de la validez que puede dárseles a dichas constancias. Lo anterior, ya que en la digitalización en ocasiones no se puede observar con claridad que son signaturas auténticas. Sí, mira, ahí lo que se tomó como decisión fue lo siguiente, que las demandas iniciales y las promociones que se envían a través del tribunal virtual, y ya vamos a decir así que son documentos electrónicos. Ahí lo que se hizo fue diferenciar dos tipos de documentos, el documento electrónico y el documento digital. El documento electrónico es aquel que es electrónico desde que se crea y que tiene una firma electrónica. Entonces, cuando se envía la demanda con sus anexos o se envía también igual una promoción, para hacerlo tiene que autentificarse a través del tribunal virtual. Y la combinación de ese usuario y contraseña, según el Código de Procedimientos Civiles del Estado, es una firma electrónica. Entonces se toma como un documento electrónico y validado a través de una firma electrónica que es el usuario y contraseña. Ahora bien, en cuanto a los anexos, si los anexos que presentan, por ejemplo, es una factura, sabemos que las facturas son electrónicas, entonces no tenemos ningún problema por una factura que se anexa. O si el documento que se anexa, vamos a decir, es un contrato y tiene estampadas ciertas firmas autógrafas, entonces, en este caso, el juzgado lo acepta como un documento original, y si está legible completamente, el juez lo recibe así. Si tuviera problemas de legibilidad, entonces pide su ratificación o su presentación en impreso. Y vamos a decir así que si se aceptó el documento y se recibe, entonces hasta que la contraparte no presente ninguna impunidad con respecto a ello, entonces pues se sigue aceptando como válido el documento. Si lo impugna, entonces bueno, el juez lo que hace es de que solicita el documento para verificar su validez. Y si no lo impugna, entonces ya se legitimiza como un documento válido.
Muchas gracias, Jesús. Aquí tenemos una pregunta duplicada de Rafael Soberanes y de Nicole Celorio Acosta para Omar y para Hans. ¿Cuál es su opinión sobre la actualización de la teoría de la imprevisión en materia mercantil en las presentes circunstancias? Si quieres, Omar, contesta tú desde la parte de arbitraje y yo puedo contestar de la parte o desde la perspectiva de contratos. Adelante, por favor, si quieres comenzar, Hans. Y Mira, gracias. en materia civil, que es básicamente la que rige nuestros contratos de arrendamiento hasta ahora, la teoría de la imprevisión la tenemos, a redundancia, prevista en varios ordenamientos estatales. No están en todos, no todos los estados tienen adoptada esta teoría de la imprevisión. Y básicamente el principio es si las obligaciones se pueden extinguir por un cambio de circunstancias que desequilibren las condiciones sobre las cuales originalmente se contrató. El principio que todos conocemos como rebus sic stantibus. En nuestros contratos lo que hacemos es regularlo de manera expresa y pedimos o negociamos que nuestros inquilinos renuncien a invocar esa teoría. Básicamente porque la mayoría de nuestros contratos está establecido en dólares, un gran porcentaje es en dólares, y nuestra función dentro de la negociación es asegurarnos de que el flujo se mantenga permanente durante toda la vida del contrato para que el proyecto sea financieramente óptimo. Si se interrumpen las rentas, entonces los retornos se afectan de manera directa. Y en el caso particular de la teoría de la imprevisión, fácilmente alguien podría alegar que el tipo de cambio, por ejemplo, ahora no es el mismo que cuando contrataron a lo mejor hace 6 años y que eso les está causando un problema. Nosotros, a través de estas renuncias, que creemos que son totalmente válidas porque no estás afectando el orden público, sino es un acuerdo entre las partes relacionadas con las condiciones estrictamente relacionadas con el contrato, económicas y comerciales. Y es así como hemos podido defendernos ante estos supuestos. De acuerdo, en mi caso, nada más añadiría que la primera pregunta que haría es si realmente existe la teoría de la imprevisión en materia mercantil en términos del Código de Comercio, o la teoría de la imprevisión está consagrada, como dice Hans, en ciertos códigos civiles estatales, ¿no? Pensemos Ciudad de México, pensemos Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila y a lo mejor otras entidades adicionales. Entonces, primera pregunta, ¿hay teoría de imprevisión en materia mercantil? Segunda pregunta sería si en determinadas condiciones, por ejemplo, en la aplicabilidad de la Convención de Viena sobre compraventa internacionales de mercaderías, si pudiera aplicar expresamente por disposición específica de la propia convención, ¿no? Ahora, la otra pregunta importante sería si realmente puede coexistir la teoría de la imprevisión con la fuerza mayor. Sinceramente creo que son dos temas distintos, porque en uno es la posibilidad de adaptar el contrato y eventualmente terminarlo por el desequilibrio de las circunstancias versus caso fortuito, fuerza mayor, que es un impedimento para el cumplimiento de la obligación. ¿Por qué comento esto? Porque aterrizándolo a México, el decreto respectivo ahí de finales de marzo, principios de abril, lo que declaró fue una emergencia sanitaria y expresamente declaró que era un caso de fuerza mayor. Entonces, puede dar lugar a litigios interesantes en ese sentido. Muchas gracias, Omar. Siguiente pregunta para la licenciada Marta Laura, de Marcela Argüeta. ¿Cómo pueden llevarse a cabo la mediación en materia de delitos? ¿Todos los delitos son susceptibles de ser resueltos en mediación? Ya me escucho, ¿verdad? Con el Código Nacional de Procedimientos Penales se abre la posibilidad de las soluciones alternas
de arribar a ya sea un acuerdo reparatorio o a través de una suspensión del procedimiento, y que puedan pues llegar a un arreglo las partes, y que en caso de que se cumpla, pues se pueda sobreseer el asunto y darse por extinguida, darse la extinción de la acción penal. Es decir, cuando viene el nuevo sistema penal acusatorio, en la misma exposición de motivos se habla de que es la piedra angular del proceso penal, los mecanismos alternativos son la columna vertebral para el efecto de poder resolver esas situaciones, y que las partes primero se responsabilizaran de la situación y que la repararan el daño, porque está comprobado que la cuestión de el castigo no implica ni que se le repare el daño a la víctima, ni tampoco que la persona que cometió el delito no vuelva a cometer el delito al momento de sancionarlo. Entonces se trata de buscar esa responsabilidad, de crear que las personas que cometieron el delito caigan en el hecho de cómo afectaron las consecuencias de sus hechos, y que puedan responsabilizarse y no volver a cometerlo, lo que es la justicia restaurativa. Pero sin embargo, en concreto, en el artículo 187 del Código, habla de cuáles son los delitos que sí se pueden someter a estas salidas alternas y cuáles no. ¿Cuáles sí? Bueno, los delitos que se persigan por querella, y que admitan el perdón del ofendido, los delitos culposos, los delitos patrimoniales sin que sean cometidos sin violencia. Pongo ejemplos, pues robo simple, homicidio culposo, lo que es un choque donde fallece alguien, ¿verdad? Que todos, que tenemos muchos asuntos de esos. También la cuestión habla de qué es lo que no se puede, pues someter a estos mecanismos alternativos, qué delitos no, y bueno, pues no proceden los que tienen que ver con la cuestión de contrabando, defraudación fiscal, no proceden en los delitos de violencia familiar o su equivalente en todos los estados. Tampoco procede si el imputado haya incumplido algún acuerdo reparatorio previamente, no puede volver a tener acceso a un acuerdo reparatorio, y esto vale la pena hacer la puntuación de que a nivel nacional, en el Sistema Nacional de Información, se mantiene una base de datos donde todos los mediadores, tanto de las fiscalías como de los poderes judiciales, tenemos que vaciar para efecto de que si yo, como primer paso para aceptar este proceso de acuerdo reparatorio, suspensión del proceso a prueba, tengo que primero verificar si la persona no se encuentra en la base de datos, si se encuentra, si ha cumplido con los acuerdos o si está en trámite, para poderle dar acceso o no a estas salidas alternas, y evitarlo de la puerta giratoria de que se anden pues realizando convenios, ¿verdad? O acuerdos reparatorios y luego no se cumplan, ¿verdad? Entonces tampoco procede cuando el imputado haya celebrado anteriormente algún acuerdo por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos. Entonces sí cierra la posibilidad a ciertas situaciones, a ciertos delitos, y establece muy puntualmente a qué delitos sí se puede realizar. Muchas gracias, Marta Laura. Y una última pregunta, igual dirigida a ti. Los mediadores privados de León, ¿cómo pueden obtener la firma de los convenios de mediación de manera virtual? Esta pregunta es de Enrique Hernández Villegas. Sí, mire, definitivamente es una área que no nos habíamos planteado hasta este momento de la contingencia. Ya lo vamos a ver. Actualmente, bueno, si tienes la FIEL, nos puede funcionar, pero vamos a tratar, vamos a poner esto sobre la mesa para que los mediadores ya tengan registrada su firma, y que puedan trabajar con sus convenios cuando el momento en el que nos los presenten para la ratificación y la sanción del convenio. Excelente. Pues muchísimas gracias. No me queda a mí más que agradecer a los panelistas, al público tan participativo que tuvimos el día de hoy. Muy buenas preguntas. Y cedería la palabra a la licenciada Ana Catalina Mancilla, que es vicecoordinadora del Comité de Jóvenes Árbitros en Nuevo León, para que nos dé un mensaje y unas palabras de cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, nuevamente, muchas gracias de parte del Comité de Jóvenes Árbitros de Nuevo León
a nuestros increíbles expositores que sin duda nos ilustraron cómo los distintos mecanismos para resolver controversias se han adaptado a esta nueva situación que pues son tiempos difíciles. En tiempos normales estaríamos otorgándoles un diploma en agradecimiento por su participación, sin embargo, pues por la situación actual tendremos que quedar pendientes de esa muestra de agradecimiento. También le agradecemos a todos los participantes que no solamente estuvieron durante la conferencia, sino que también estuvieron activos respondiendo a nuestras encuestas. Esperamos que hayan disfrutado mucho de la conferencia y que se hayan llevado una nueva perspectiva de estos mecanismos para resolver controversias y de cómo se adaptan a las situaciones actuales que vivimos. De igual manera, los invitamos a estar al pendiente de nuestros otros eventos, para lo cual los invitamos a que sigan a nuestra página de Instagram, que es iccyaf.nuevoleón, en donde ahí nosotros estamos publicando todos los eventos en los que participamos. Y también los invitamos a inscribirse al Diplomado de Arbitraje de la ICC, que se va a llevar a cabo en el mes de agosto, a partir del mes de agosto en la Facultad Libre de Derecho en Monterrey. Ahí en nuestra cuenta de Instagram también pueden obtener mucha más información sobre el diplomado y están los datos de contacto para la inscripción. Y nuevamente muchísimas gracias a nuestros excelentes expositores y a todos los participantes. Esperamos que estén muy bien, que se cuiden mucho y verlos en los próximos eventos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Igualmente, buen día, hasta luego. Muchísimas gracias, buen día. Hasta Gracias a luego. todos. Buen día a todos.